nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero compartir con todos ustedes las experiencias con las ánimas del purgatorio del santo que yo creo que al cual le tengo más devoción, más cariño. Soy hijo espiritual de Padre Pío de Pietrelcina y para mí cada video que yo hago sobre él, pues para mí es un motivo de alegría también, ¿verdad? Pues quiero compartir con ustedes, pues, algunas anécdotas, historias que él vivió con las benditas almas del purgatorio. Pero antes de empezar todo eso, pues me gustaría recomendarte mi libro, Mi encuentro con Padre Pío, o este último, Entre una gran nube de testigos, apariciones, sueños y visitas al purgatorio. Si en Amazon pues colocas mi nombre completo, José Manuel Gutiérrez Arcos, ahí te van a aparecer todos los libros, incluidos esos dos, que puedes pues adquirir para ayudar pues a este canal, ¿verdad? Pues que si alguien lo desea, esos enlaces están aquí debajo o si no, colocan el nombre completo de aquí de un servidor en el buscador de Amazon. Pues bien, hoy quiero relatar unas historias sobre Padre Pío de Pietrelcina, en el cual él va a demostrar pues que las ánimas interceden por nosotros. Y digo va a demostrar porque las dos posiciones se dan en la iglesia. Por un lado, Santo Tomás de Aquino tiene su tesis en el cual él afirma que las ánimas del purgatorio no están en condición de pedir por nosotros. Respetable. Y todos los tomistas, pues, se les respeta, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos por otro lado a otro padre de la iglesia, San Roberto Bellarmino, que al cual, pues, él sí enseña, o sí enseñaba en sus obras, que las ánimas del purgatorio interceden. La historia de la iglesia, la tradición, la vida de los santos, es un montón de pruebas, ¿verdad? Hay un montón de pruebas acumulativas sobre que las ánimas sí interceden, ¿no? Pero quiero mostraros esas dos vertientes que están dentro de la iglesia. Además, en el libro Teología de la Salvación del padre Antonio Rollo Marín, pues da esas dos versiones o esas dos posturas teológicas que se dan dentro de la iglesia, porque la iglesia, pues, no ha determinado de manera dogmática que las ánimas, pues, interceden o que las ánimas no interceden. Yo sí creo que las ánimas del purgatorio interceden y me gustaría que en los comentarios me dijeras, pues, José Manuel, yo pienso tal cosa, yo pienso que no interceden, o yo pienso que sí interceden, o me cuentas tus experiencias. Y si tienes una experiencia y quieres contarla en el canal, pues igualmente te espero. Ahí debajo está mi correo también para que puedas escribirme y puedas venir al canal a contar tu experiencia. Pues bien, voy a compartir pantalla. Os voy a mostrar en primer lugar la portada del libro. Es un libro precioso. Yo no lo tenía y fíjate que yo he leído de Padre Pío, ¿eh? Fíjate, compartimos aquí. Vida de San Pío de Pietrelcina. Parroquia San Pío de Pietrelcina en Guayaquil, Ecuador. Pues este libro, que me lo pasaron hace poquito, hará cuestión de 2 meses o algo así, es un libro precioso. Pero nos vamos a detener en la página 122, que es donde vamos a leer esas historias sobre Padre Pío de Pietrelcina con las ánimas del purgatorio y las vamos a comentar porque son muy bonitas. Si eres devoto de las ánimas, yo te recomiendo que te quedes. Y si no lo eres, también quédate. Pues bien, vamos a leer y vamos a comentar las historias que nos cuenta Padre Pío, historias reales, ¿verdad? Con las benditas almas del purgatorio. Vamos a darle lectura. Muchos difuntos se le aparecían para pedirle ayuda y él oraba mucho por las almas del purgatorio. En otoño de 1917, una tarde, el Padre Pío se sentó junto al fuego porque estaba cansado y empezó a rezar el rosario.
Estaba absorto en mi oración cuando el mismo padre, cuando la puerta se abrió y un hombre viejo entró vestido con el mato, no sé si dice el mato o el manto, usado tradicionalmente por los ancianos de San Giovanni Rotondo, y se sentó a mi lado. Le miré, pero nunca pensé en cómo se las había arreglado para entrar al convento a esa hora. Le pregunté, ¿quién es usted y qué quiere? El hombre respondió, Padre Pío, soy Pietro di Mauro, apodado Precoco. Morí en este convento el día 18 de septiembre de 1908, en el cuarto número 4, cuando este convento era todavía una casa para ancianos. Una noche, cuando estaba en cama, me dormí con el cigarrillo encendido. Mi cama se encendió y morí asfixiado. Me sofoqué y quemé vivo. Todavía estoy en el purgatorio y necesito una misa para liberar mi alma. Dios me ha dado permiso para venir con usted y pedirle sus oraciones. Después que hube escuchado su historia y le dije, puede estar seguro de que mañana celebraré la misa por tu liberación. Me levanté y salí con él hacia la puerta del convento. Era luna llena y la plazoleta frente al convento estaba cubierta de nieve. La noche estaba tan brillante y clara como la luz del día y de repente me di cuenta que el hombre había desaparecido de mi lado. Yo estaba espantado. Entonces cerré la puerta y me regresé al cuarto de huéspedes y casi me desmayé. Fíjense que este alma vino a visitar a Padre Pío por permiso especial de Dios. No es que las almas estén paseándose para arriba y para abajo como ellas quieren, ¿no? Sino que es con un permiso de Dios cuando ellas pues se aparecen a los vivos, porque también hay sacerdotes, he visto que hay sacerdotes muy afamados aquí en esta plataforma, en YouTube, que niegan que las ánimas del purgatorio o las almas de los difuntos se aparezcan. Ellos dicen que pueden ser el demonio o simple imaginación, pero se olvidan de esa tercera vía, que es que por beneplácito de Dios, por la divina providencia de Dios, pueden aparecerse ante un vivo. Una vez dijo Padre Pío, veo tantas almas del purgatorio que ya ni siento miedo de ellas. Y en otra ocasión dijo, más almas de los difuntos que de los vivos suben esta montaña para asistir a mis misas y solicitar mis oraciones. Fíjense, las ánimas del purgatorio van a misa. Quizás cuando vivos no iban tanto, pero fíjate que luego esas almas purgantes asisten a misa y solicitan las oraciones de Padre Pío. Seguimos leyendo. El 29 de diciembre de 1936 moría el padre Giuseppe Antonio. El Padre Pío sabía que estaba muy grave. El día 30, o sea, el día siguiente, el Padre Pío lo vio en su habitación y le preguntó, ¿cómo? Me han dicho que estás gravemente enfermo y estás aquí. Ya se me han pasado todas las enfermedades y desapareció. Había fallecido y se había aparecido pues a Padre Pío para hacer entender que ya había partido pues hacia el purgatorio, ¿no? Seguimos leyendo. Era la acostumbrada escena nocturna en el comedor de los frailes. Se habían reunido para participar de una comida frugal y el Padre Pío también estaba comiendo. Ahí no lo veo porque veo el icono del tiempo. Se interrumpió esa charla abruptamente por un brusco movimiento del Padre Pío. Repentinamente corrió a la puerta del convento y empezó una animada conversación con algunas personas que, sin embargo, permanecían invisibles a los otros frailes que lo seguían. Mientras que los frailes se decían unos a otros, ha enloquecido, porque Padre Pío parecía
que estaba hablando solo, ¿no? Estaba haciendo aspavientos con las manos y hablando solo, y la gente que lo veía a lo lejos, pues se preguntaba, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre al Padre Pío que está ahí, pues, hablando solo, haciendo gestos con las manos, ¿no? Y empezó una animada conversación con algunas personas que, sin embargo, permanecían invisibles a los otros frailes que lo seguían. Mientras que los frailes se decían unos a otros, ha enloquecido. Al regresar, le preguntaron con quién estaba hablando. Y el Padre Pío sonrió y les contestó: oh, no se preocupen, estaba hablando con algunas almas que iban al purgatorio hacia el cielo. Pasaron por aquí para agradecerme porque las había recordado en mi misa esta mañana. Fíjense, ¿verdad? Esas ánimas del purgatorio pues han venido a despedirse de su bienhechor, de Padre Pío, que había dicho misa por ellos el día anterior y ya se disponían para ir al purgatorio. Fíjense que agradecidas, no querían irse al cielo hasta que no dieran las gracias a Padre Pío. Una vez, Virullo le preguntó: Padre, deme alguna idea del purgatorio. Él respondió: hija mía, las almas del purgatorio quisieran por sí mismas precipitarse en el pozo del fuego terrenal, porque para ellas sería como un pozo de agua fría. Imagínense cómo debe de ser ese fuego del purgatorio. O sea, si el fuego de aquí, el fuego terrenal, esa candela que tú y yo podemos hacer aquí, eso es agua fresca para ellas. Pues imagínate cómo debe de ser ese fuego espiritual en el purgatorio. Cuenta el honorable De Caro, un miembro del Parlamento italiano. Una noche del año 1943, estaba solo con el Padre Pío. Le encomendé el alma de un escritor que yo había disfrutado leer en mi juventud. No dije más, ni siquiera mencioné su nombre. El padre, sin embargo, entendió perfectamente a quién me estaba refiriendo. Su rostro se puso rojo, como afligido, apenado por los sufrimientos de otros. Entonces dijo: amo demasiado a las criaturas. Le pregunté cuánto tiempo estaría esa alma en el purgatorio y me respondió: al menos por 100 años. Tenemos que rezar por las almas del purgatorio. Es increíble lo que ellas pueden hacer por nuestro bien. Y aquí, igualmente, no veo por el logo del tiempo. Ustedes no lo ven porque en la grabación sí se ve, ¿verdad? Donde yo estoy leyendo esto. Pues como gratitud por aquellos que en la tierra se acuerdan de orar por ellas. Son muy, muy agradecidas. En una ocasión, Carmela Marochino le preguntó si todavía debía orar por sus padres difuntos y le respondió: aunque sus padres estén en el cielo, siempre debemos orar. Si ya ellos no necesitan nuestras oraciones, estas son aplicadas a otras almas. Esa es una pregunta bastante usual que hacen los hermanos. ¿Y si yo estoy rezando por nada y mis seres queridos ya están en el cielo? Pues lógicamente, esas oraciones no se pierden jamás. Un día, en el año 1945, después de rezar el oficio de medianoche, el hermano Pedro de San Giovanni Rotondo regresó a su cuarto. Para su gran sorpresa y temor, encontró sentado ante su escritorio a un monje muy joven, su cabeza cubierta con una capucha y apoyada en las palmas de las manos, como si estuviera meditando. Aunque se asustó con esta aparición, tuvo el valor de preguntarle: ¿quién es usted? Pero el joven desapareció en el aire. Muy asustado, el hermano Pedro gritó y corrió hacia el Padre Pío, quien todavía no se había acostado. Trató de calmarlo y poniéndole el brazo sobre sus hombros, le acompañó de regreso a su celda. Una vez ahí, el Padre Pío le dijo: hermano Pedro, el joven fraile que usted vio ante su escritorio es un pobre novicio que todavía está pasando su purgatorio en esta celda, pero no tenga temor, no le molestará de nuevo y usted ya no le verá más. Solamente encomiéndelo al Señor de manera que pueda ir pronto al cielo. Lo bendijo y le indicó: ahora duérmase, ya es tarde, trate de dormir tranquilo. Fíjense que a veces puede aparecer un alma un breve
momento, unos breves segundos, simplemente para pedirte oración. Y como ha dicho Padre Pío, ya no te va a molestar más. Reza y ya no te va a molestar más. Ese es el secreto, rezar, pedir por ellas. Y ya no nos molestan más. Fray Modestino declaró en el proceso de canonización de Padre Pío, lógicamente, el Padre Pío me habló sobre la muerte de mi padre y me dijo que está en el purgatorio y tiene necesidad de sufragios. Sobre la muerte del padre Guido, afirmó, ni siquiera ha estado en el purgatorio, está ya en el paraíso. Este padre había sufrido 2 meses sin lamentarse de un dolorosísimo tumor de pulmón. Fíjense cómo podemos acortar también el purgatorio, pues sufriendo en silencio. El sufrimiento tiene un gran valor a los ojos de Dios y los ponemos también en la cruz junto al Señor y aunamos el sufrimiento del Señor y tus sufrimientos, completamos en nuestra carne, en nuestro cuerpo, como dice San Pablo, a lo que falta a los sufrimientos de Cristo en la cruz. No es que el sacrificio de Cristo sea insuficiente, sino que Cristo quiere que tú asocies tu dolor, tu sufrimiento a su obra de la redención. Fíjate ese misterio del dolor y del sufrimiento y qué valor tiene a los ojos de Dios que puede hacer que no vayamos al purgatorio si sabemos llevar ese sufrimiento en silencio y ofreciéndoselo a nuestro Señor. El padre Pierino Galerone certificó en el proceso que un día se le presentó una madre cuyo hijo había desaparecido en Rusia, pidiéndole que le preguntara al padre Pío si su hijo estaba vivo. El padre Pío, con lágrimas en los ojos, respondió, dile a la madre que yo mismo lo he acompañado al paraíso. Ella explotó en llanto, pero poco a poco se serenó y esperó a que pasase el padre Pío para agradecerle y besar su mano. Imagínate, imagínate esa escena, hermano. Imagínate que tú eres el papá o la mamá de ese soldado, de ese hijo. En ese tiempo había muchas guerras. Aunque ahí no lo dice, yo entiendo que ha podido ser en la guerra, ¿no? Y cómo esa madre pregunta por su hijo. Y Padre Pío dice, yo mismo lo he acompañado al paraíso. Yo lo llevé hasta la puerta del cielo. Y aunque eso te duela, porque no vas a ver más a tu hijo en este mundo, pero tienes la certeza de que tu hijo, pues, cumplió con su vida, ¿verdad? Y fue al cielo. Bendito sea nuestro Señor. Ese, esa sería la mejor noticia que yo como padre y tú como padre o como madre puedes tener. Que tu hijo entre en el paraíso. Que entró antes que tú. Bueno, esas son cosas de Dios, ¿verdad? No nos tenemos que meter en eso. Lo importante es que tu hijo te espera en el paraíso, en el cielo. Y ya eso es una gran tranquilidad. Peor es morirme y pensar que mi hijo se puede condenar. Eso es también muy, pero que muy doloroso. Cogemos un poquito de aire y seguimos. Pero no todo eran buenas noticias. A una viuda de San Severo, que había mandado preguntar al Padre Pío sobre la suerte eterna de su esposo, que se había suicidado, respondió, no hay ninguna esperanza. Un día Padre Pío se vio envuelto en una discusión de si las almas del purgatorio podían orar por nosotros. Un cierto autor había escrito que eso no era necesario. Nunca podré convencerme a mí mismo, dijo el Padre Pío. Tuve que cerrar el libro, pues me molestó mucho. No, no es posible que las almas del purgatorio no nos puedan restituir nuestras oraciones. El padre Agostino, el director espiritual de Padre Pío, estaba también tomando parte en esa discusión. Eran las 2 de la tarde y él iba no puedo leerlo, para tomar una siesta. Se detuvo en el umbral de su cuarto e insistió con gran entusiasmo. Cualquier cosa que digan,
Vamos a orar siempre por las almas del purgatorio y seguramente recibiremos algo a cambio. Esa misma noche, después del Ángelus, el padre Agostino estaba de nuevo en el coro. Otro sacerdote salió del coro y pasó por el cuarto del padre Agostino. La puerta estaba abierta y el cuarto iluminado. El sacerdote sabía que el buen padre era preciso en todo y nunca dejaba de cerrar su puerta. Nadie se hubiera atrevido a entrar en su cuarto. ¿Quién podría haberlo hecho? Miró adentro y vio a un monje orando de rodillas frente a un tapiz del Sagrado Corazón. No estaba muy seguro de lo que estaba sucediendo y continuó su camino escaleras abajo y se encontró con el Padre Pío ante el fuego común. No había ningún otro sacerdote ahí, por lo que le contó al Padre Pío de lo que había sido testigo. Vaya, respondió Padre Pío, vaya y vea si el Padre Agostino está todavía en el coro. El Padre Agostino estaba todavía en su lugar. El sacerdote regresó al cuarto del padre Agostino y lo encontró cerrado. No había nadie alrededor. Extraño. Esa noche los frailes estuvieron hablando del incidente. Alguien ofreció una explicación. Es muy claro, esta es la respuesta de las almas del purgatorio. Ellas oran por nosotros, simplemente con su gesto de su cabeza y una sonrisa. El Padre Pío confirmó esa aparición. Una vez le preguntaron, Padre, ¿qué debo hacer para pasar el purgatorio aquí en la tierra e ir directamente al cielo? El Padre contestó, acéptalo todo en manos de, no lo puedo leer de nuevo, con amor y acción de gracias para que nos dé la posibilidad de pasar del lecho de muerte al paraíso. También se le preguntó, Padre, ¿sufre usted los dolores del purgatorio? Contestó, créeme que sí. Las almas del purgatorio ciertamente no sufren más que yo. Y estoy seguro de no equivocarme. Pues fíjense qué experiencias tan bonitas de los santos con las benditas almas del purgatorio. Padre Pío decía que en San Giovanni Rotondo pues tenía a su alrededor más almas del purgatorio que personas vivas. Así que hazte una idea de todas las experiencias que pudo tener Padre Pío con las benditas almas del purgatorio. Yo espero que este video te haya gustado. Dale like si eso es así y compártelo para que más gente conozcan este tipo de experiencias con las benditas almas del purgatorio. Y no te olvides de rezar por ellas. Tus familiares, amigos, conocidos que ya partieron hacia el Señor, pues esperan esas oraciones, esa ayuda, ese sufragio, ¿verdad? Sufragio es aquel que va en ayuda de otro. Eso es un sufragio. Pues nosotros pues tenemos que ir en ayuda por esas almas que no están pues en situación de merecer. Ya su tiempo en la tierra ya terminó y no pueden merecer y no pueden ganar méritos para ellas mismas. Así que te toca a ti, me toca a mí, pues ganarlos por ellas para abreviarles ese tiempo en el purgatorio. Dios te guarde, Dios te bendiga.